Porque, como le había dicho ayer, em, mi objetivo por lo menos para esta semana es que veamos los tres teoremas, uno de los, bueno, los tres teoremas importantes en este capítulo, ¿ya? Sobre integración. Entonces, los teoremas importantes son uno que ya vimos, que es el de convergencia monótona de Lebesgue. Ya lo vamos a listar. El teorema de convergencia monótona de Lebesgue, que acabamos de ver. Vamos a ver algunos corolarios de esto. El teorema de convergencia monótona. Hay otro teorema que es súper importante que se llama el lema de Fatou. Y después viene el último, que es el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Ya, eso. Teorema de convergencia monótona y teorema de convergencia dominada. Estos son tres teoremas súper importantes en este área. Ya, por lo menos ya vimos el primero. Ya, ahora mi objetivo sería que pudiéramos estudiar el segundo, ¿ya? El lema de Fatou. Ya, pero bueno, veamos primero un par de corolarios, que hay que ver algunas cositas cortas del teorema de convergencia monótona. Ya, entonces del teorema de convergencia monótona se lo voy a recordar. Ya, lo que decía era que tenías tú una sucesión de funciones medibles, pero que sea una sucesión, precisamente una sucesión monótona, ¿no? Etcétera. Pim, 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 y que todas estas cosas convergen a una función fija. Entonces, lo que ocurría era que el límite de las integrales, ¿cierto? Es la integral del límite. Básicamente eso. Para cualquier conjunto E medible. ¿Ya? Eso es el teorema de convergencia monótona. Básicamente es eso. En otras palabras, bueno, acá el límite sería F, más bien. F de mu. Ya. Entonces, consecuencias de estas cosas. Mire, consecuencia. Uno puede hacer, entonces, estudiar. Ya que podemos dar vuelta al límite con la integral cuando se puede hacer eso, ¿no? Bajo las condiciones de ser una sucesión monótona de funciones. Como podemos dar vuelta al límite con la integral, también nos interesaría poder dar vuelta a la serie con la integral, ¿no? ¿Bajo qué condiciones uno puede hacer esto? La serie de la integral es la integral de la serie, ¿no? De una cierta sucesión de funciones. ¿Ya? ¿Para qué condiciones se puede hacer algo así? ¿Mm? Y bajo las condiciones del teorema de convergencia monótona que acabamos de ver, se puede hacer eso. ¿Mm? Es súper posible porque tendríamos una serie que es, de hecho, es un límite, ¿no? Es un límite de unas sumatorias, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, podría estudiar vuelta como el límite con la integral y no hubiera ningún problema. Vamos a ver ese es un corolario del teorema de convergencia monótona. Entonces, un corolario que hay que estudiar ahora por lo menos, que no es difícil demostrarlo. Corolario entonces, tenemos una sucesión, de nuevo, al igual que en el teorema de antes, tenemos una sucesión en un espacio de medida, son funciones no negativas y que son medibles, ¿ya? Todas son medibles. No necesitamos que esta sucesión sea creciente, como en el teorema de convergencia monótona. Lo que sí es creciente es la sucesión de sumas parciales, ¿no? Entonces, claramente uno puede estipular que la sucesión de sumas parciales, esto me va a dar una sucesión creciente. ¿Mm? Entonces ahí puedo aplicarle a esa sucesión, le puedo aplicar, ¿cierto? El teorema de convergencia monótona. Para allá va la demostración, justamente. Entonces, dice el corolario, entonces, ups, entonces, em, uno puede establecer la serie de las medidas. ¿Mm? ¿Ya? Eso me da una función. ¿Mm? Esto es una función medible.
Y como es una función medible, se puede integrar. Ya es una función medible y entonces la integral de la serie es la serie de las integrales. Esto sobre cualquier conjunto E para n mayor o igual que 1. Bueno, en particular se hace para el omega, más bien. Ya. Eso, corolario entonces. ¿Cómo se demuestra esto? Es lo que estaba diciendo, es aplicar el teorema anterior para la sucesión de sumas parciales. No, no es más que eso realmente. Ah, ahí. Entonces es una función medible y ocurre eso. Ya. Demostración entonces, insisto, consiste en estudiar esta sucesión, la sucesión de sumas parciales de las Fn, ¿no? De hasta un n mayúscula fijo. Esta sucesión entonces, donde el n mayúscula es el que corre, esta es una sucesión, ya es una sucesión creciente, claramente creciente, y es de funciones medibles. Es una sucesión creciente de funciones medibles. Ya, recordemos, esto lo demostramos también en algún momento tiempo atrás, que si yo tengo una función medible y tengo otra función medible, la suma de dos funciones medibles sigue siendo medible. También con la multiplicación. Entonces cada uno de estos elementos de esta sucesión, que son puras sumas parciales, como todos los fn son medibles, cada uno de los elementos de la sucesión también es medible. Y también va a ser creciente, entonces puedo aplicarle la integral al límite y el límite a la integral, ¿no? Entonces, de acuerdo al teorema anterior de convergencia monótona, entonces luego, por el teorema, ¿ya? El teorema de convergencia monótona, lo que dice es que cuando tiráis el límite, ¿no es cierto? Es lo mismo tomar la integral del límite. A ver, lo voy a anotar mejor con claridad. Sería tomar la integral del límite cuando n mayúscula tiende a infinito, el límite de la sucesión de sumas parciales. La integral de este límite es lo mismo que el límite cuando n mayúscula tiende a infinito de las integrales. ¿De qué cosa? De las sumas. Hasta n mayor o igual que 1, acá sobre omega, f sub n, todo un paréntesis de mu. Ya, ¿eso está claro o no está claro? A ver, ¿se entiende eso? Estoy aplicando el teorema nomás. A ver, voy a separar un poquito las cosas, quedó muy pegado. Ya, entonces, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, esta cosa de acá es precisamente la serie, ¿no? Porque el límite de una sumatoria es la serie, no hay ninguna duda. Esto es la serie, pero por esta otra parte de acá, eso no es, tengo la integral de la serie. Me gustaría tener a este lado la serie de las integrales, ¿no? No es eso precisamente lo que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, bueno, lo que podemos hacer es, por lo menos en el caso de las sumas parciales, ¿ya? Estamos seguros, por lo menos en el caso de las sumas parciales, estamos seguros
¿Ya? Para n, cualquiera n mayúscula arbitrario, estamos seguros que se cumple esto. La integral de la suma parcial sobre d mu. Esto es lo mismo que la suma de las integrales. ¿Ya? Por lo menos estamos seguros de eso. En el caso de sumar una cantidad finita de términos, ya sea de funciones o ya sea de integrales en el lado derecho, por lo menos en ese caso funciona bien. ¿Ya? Eso no es difícil de demostrar para nada. Ya. Pero por otra parte entonces, ¿qué podemos asegurar? Bueno, podemos asegurar entonces lo que está anotado acá arriba. Como esta cuestión de aquí converge a eso, entonces tirando el límite por el teorema de convergencia monótona, el lado izquierdo de la igualdad converge a lo que está marcado con rosado. A ver, voy a borrar esta parte de aquí. ¿Ya? Si uno tira el límite cuando n tiende a infinito, límite, cuando n mayúscula tiende a infinito, por lo menos esta partecita de acá, lo que está al lado izquierdo, uno está seguro que converge, por el teorema de la convergencia monótona, converge a la integral de la serie. Ya. ¿Sí? Y lo que está del lado derecho converge por otra parte a la serie de las integrales. ¿Mm? Esto también, pues derechamente por definición del límite de la integral. Cuando uno tiende el límite, cuando n tiende a infinito, esto va a tender a la serie de las integrales de los fn. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta sucesioncita de acá converge a S. Y esta sucesión converge a este. Pero son la misma sucesión. Como son la misma sucesión, tienen que converger al mismo límite, ¿no? Entonces estos dos límites son iguales. Ya, básicamente eso es la demostración. ¿Se entendió, no? Quedó claro. Estamos ocupando la unicidad del límite igual. Bueno, si no le queda muy claro, puede revisarlo como ejercicio. No es para nada difícil de demostrarlo. Dime, ¿me voy a preguntar algo? Sí, Dígame. esto independiente de la monotonía de la asociación de funciones, ¿o no? Sí, Si es que la asociación de funciones es creciente o decreciente, no importa. eh, la suma sigue siendo, ¿cómo se llama esto? Eh, Monótona, Sí, ¿o no? sí, justamente. Sí, porque, bueno, eso es lo que estaba comentando al principio. No importa la naturaleza de las FNs. ¿Ya? Las FN son funciones definidas en omega a cero infinito, pero no importa qué naturaleza tiene esa sucesión. ¿Ya? Lo importante es que la sucesión de sumas parciales, eso es una sucesión monótona creciente. Entonces a esa cuestión uno le aplica el teorema anterior. ¿Mm? Ya, bacán. Ahí me quedo clarísimo todo. Ujú. A eso no le aplica el teorema anterior, claro. El teorema de la convergencia monótona. Ya, otro corolario que se desprende también de esta parte, pero esto se lo vamos a dejar de ejercicio, porque es un buen ejercicio para que lo piense. Bueno, le puedo dar como la pista en realidad, pero. Corolario, consecuencia también de este teorema, que esto es algo que vimos también ayer, creo que lo vimos ayer, si no lo vimos el lunes, es que cuando tú tomas, a ver, vamos a hacer un recordatorio antes de poner el corolario.
Aquí, recuerdo. Si tú tienes una función S, simple y medible, fijas una función simple medible arbitraria, entonces esto lo vimos, la función definida como phi de E, ¿ya? Definida como la integral de esta S sobre d mu para el conjunto E en cuestión, esto es una medida. Creo que esto lo hicimos ayer. Eso da una medida, una medida sobre el conjunto omega. Aparte de la medida mu que uno tiene. Entonces la integral se comporta como una medida. Ya, esto es un recuerdo. Y lo que pasa es que esto se puede extender. Algo se los comenté ayer, creo que vimos esto. Que claro, o sea, por lo menos sabemos que esta es una medida cuando la función que está acá integrando es una función simple, ¿no? Esto ya lo demostramos. Pero en realidad es más general porque sirve para cualquier función medible. Corolario entonces, si f es una función de omega en seno infinito, es medible, una función cualquiera medible, entonces uno puede definir una medida para esa función, f de mu. No tiene por qué ser simple, perdón, sobre E. ¿Ya? Esta cosa también es una medida. Ya, es una medida sobre la sigma álgebra entonces original. Entonces, esto extiende lo que vimos antes. Es válido para cualquier función medible. ¿Ya? Funciona en particular para las funciones simples, pero en realidad funciona para cualquier función medible arbitraria. Ya, entonces le decía, este corolario lo vamos a dejar como ejercicio. Es cosa de aplicar también el teorema anterior. ¿De qué forma se aplica? Mire, lo que tiene que hacer usted lo voy a dejar de ejercicio, pero le voy a dar como la indicación. Ya, demostración entonces, ejercicio. Lo que tiene que hacer usted, no sé, como pista, por ejemplo. Pista. Lo que tiene que hacer usted es escribir el conjunto E, ¿ya? Uno toma un conjunto E arbitrario dentro de la sigma álgebra, y lo que tiene que hacer usted es descomponer este conjunto E como una unión contable, ¿ya? De conjuntos disjuntos. Si usted logra hacer eso, entonces después te va a tener, por este otro lado, va a tener la integral sobre la unión disjunta, ¿no? Y la integral sobre la unión disjunta, usted sabe, eso lo demostramos, la integral sobre una unión disjunta es la suma de las integrales. ¿Sí? Como es la suma de las integrales, me va a quedar finalmente una serie. Ya, por ahí va la idea. Entonces, le recomiendo que le eche un vistazo y lo piense de esta forma. Ahí tiene un ejercicio para hacerlo. Es un buen ejercicio, así que capaz que aparezca en alguna prueba incluso. Es un ejercicio interesante. Ya. En particular es interesante esta construcción de aquí. Si usted tiene un conjunto arbitrario dentro de una sigma álgebra, sería bueno poder descomponerlo, ese conjunto, como una unión contable de otros conjuntos más chicos. Bueno, ahí se lo dejo para que lo piense. Ya. Entonces, lo que tenemos que ver ahora sí, esos eran como dos corolarios del teorema. Espérenme. Ya, dos corolarios del teorema. Ahora sí, entonces vamos a ver el lema de Fatou, que es un teorema muy importante que me interesa que conozcan. Ya. El lema de Fatou.
Yo no sé, la verdad es que no sé bien de qué año es este teorema. Debe ser, como para poner una fecha histórica, me lo imagino de como de principio, en la primera década del siglo XX. ¿Ya? Me lo imagino por ahí. Fatou es un matemático francés, de esa época. De hecho, murió súper joven Fatou. Bueno, dejó este teorema que es súper, súper importante. El lema de Fatou dice lo siguiente: si tú tienes una sucesión de funciones medibles, o sea, ya de nuevo tenemos una sucesión de funciones medibles, ¿ya? Que sea no negativa, de 0 a infinito, sea eso, sucesión de funciones medibles. Ya, para una sucesión cualquiera de funciones medibles no tiene que por qué tener ninguna característica en particular. Una sucesión cualquiera de funciones medibles, entonces siempre va a pasar esto: que hay una desigualdad entre las integrales con los límites inferior. Lo que dice el lema de Fatou es que la integral del liminf, recordemos que el liminf siempre existe para cualquier sucesión de cosas, la integral del liminf es menor o igual que el liminf de las integrales. Eso, ese es el lema de Fatou. Es súper, súper general, porque no necesita nada. Es una sucesión arbitraria de funciones medibles. ¿Vale? De hecho, este tipo de resultado, el de la convergencia monótona de Lebesgue, o el que vamos a ver después, el de la convergencia dominada de Lebesgue, claro, uno lo estudia en general, ¿no es cierto? Estamos haciendo acá una revisión como general de la teoría de la medida, para un omega arbitrario con una sigma álgebra arbitraria, etc. Pero después estos resultados uno los puede aterrizar para casos concretos, por ejemplo, hablando de integrales reales, por ejemplo, hablando de integrales complejas. Si usted tiene un curso de análisis complejo en algún momento de la carrera, van a ver resultados con las integrales en C. Y que se van a parecer a estos mucho. ¿Ya? Porque van a ser, de hecho, son aplicaciones directas de estos teoremas en el caso de las integrales complejas, por ejemplo. Esta es como la versión muy general entonces de esas cosas. Ya, ¿cómo se demuestra esto? La demostración de hecho es bastante simple. O sea, con las herramientas que ya hemos utilizado, que ya hemos conversado, ¿no? No es que sea algo muy sencillo, pero con toda la artillería de cosas que ya hemos conversado, que ya hemos hecho, en verdad es como ir apilando como piecitas de un puzzle nomás. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es, para un n arbitrario, uno construye entonces una sucesión de lo siguiente. Para n en n arbitrario y para x cualquiera en omega, vamos a definir una sucesión en particular. Definimos estos g sub n, una sucesión de funciones g sub n, construida de la siguiente forma, tomando el ínfimo de los fn de x, ¿ya? Donde el ínfimo está tomado de la siguiente manera: está tomado para todos los índices k que son más grandes que n. ¿Ya? Observe que en ese momento el x está fijo. El ínfimo se toma sobre los índices, no sobre la x. ¿Ya? Ojo con eso. El ínfimo se toma sobre los índices, no sobre la x. La x está fija. Entonces con esto uno construye otra sucesión de funciones. Pero es una sucesión de funciones súper especial. ¿Qué tendrá de especial esta sucesión?
Muchas cosas especiales tiene esta sucesión. O sea, es que por algo uno parte definiéndolo como el ínfimo de partida. Ya. ¿Qué tiene de especial esta sucesión de funciones G sub n? Bueno, en primer lugar son todas positivas, porque están definidas a partir de puras cosas positivas, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Obtengo entonces una sucesión de funciones que son no negativas, más bien, ¿no? Definidas sobre omega del 0 a infinito, ¿no? Eso es lo primero. ¿Ya? ¿Y qué más? Si lo que estoy haciendo es variar todos los k que son más grandes que n, ¿qué relación puedo establecer entre g sub n? A ver, esta es la pregunta que quiero que piensen. La estáis acotando, po, ¿no? Sí, una cosa así. ¿Qué relación puedo establecer entre gn y fn? Y la GDN siempre va a ser menor. Menor igual. Podría ser menor igual. Correcto. Sí, siempre. Esta cosa siempre es así. ¿Y por qué? De nuevo, ¿por qué siempre es más chico? Porque claro, estoy tomando una pila de un montón de FNs, ¿no? Que son todos los FN más grandes que el FN para un n fijo, y estoy sacando el ínfimo. Entonces tiene que ser más chico, porque como estoy agregando un montón más, estoy agarrando el ínfimo, ese ínfimo podría ser más pequeño que el FN original. En particular tengo esta desigualdad de aquí, ¿no? Súper importante. Que nos va a servir, porque si ahora yo tengo esto, le aplico la integral, tengo una desigualdad de integrales, por lo menos, ¿no? Que ya sabemos que eso funciona porque la integral es monótona. Pero además, ya que esto no es un hecho menor, además los G sub n's, como estoy añadiéndole, o sea, mejor dicho, estoy sacándole cantidad a los f sub k para un n más grande, estoy tomando un ínfimo que es, ¿qué va a pasar con eso? A ver, voy a borrar el enunciado del lema de Fatou y voy a quedarme con esto, que es lo que hay que demostrar. Hay que demostrar esta cosa, ¿no? Que la integral del límite es más chico que el límite de la integral. Vamos a dejar en pausa aquí. Ya, vuelvo a lo que estaba diciendo entonces. Si yo hago crecer el n, si hago crecer el n, pensemos por ejemplo en el caso más fácil. ¿Qué relación puedo establecer entre G1 y G2? El G1 está definido como los ínfimos de todos los k mayores que 1, ¿no? Y el G2 es lo ínfimo de todos los k mayores que 2. ¿Cuál de los dos entonces es más grande que cuál? No sé si lo ven o no lo ven todavía. A ver. El G1 es menor que el G2. Sí, eso es cierto. A ver, voy a volver a explicarlo de otra forma. Tú tienes una pila de cosas, ¿no? Tienes una pila de cosas, ¿no? Una sucesión de un montón de números reales, no puros números reales. Ya, y de todos esos números reales tú tomas el ínfimo. Ya, pero ahora lo que voy a hacer es sacar uno de los objetos, le saco uno de esos objetos y vuelvo a tomar el ínfimo. Y ahora comparo los dos ínfimos. Claramente uno va a ser más chico que el otro. Sí, porque si tengo más elementos, el ínfimo va a ser más chico, porque puedo tener más posibilidades de algo más pequeño. Entonces, naturalmente que esta sucesión de los G sub n's me va a dar una sucesión creciente de funciones. ¿Sí? Que a medida que crece el n, estoy sacándole elementos al ínfimo. Por lo tanto, me queda un ínfimo que es más grande. Esto, entonces, anotámoslo. Los G sub n, esta es una sucesión monótona creciente. ¿Mm?
En otras palabras, tengo esto, G1 es más pequeño que G2, más pequeño que G3, etc. ¿Ya? Como tengo una sucesión creciente, entonces puedo aplicar el teorema anterior de la convergencia monótona para estos G sub n. Entonces, aplicando entonces el teorema de la convergencia monótona, hay que tener entonces claro que esto hay que tenerlo muy presente ya. Por el teorema de convergencia monótona lo que va a pasar es lo que voy a anotar a continuación. Va a pasar que, anotémoslo así, el límite cuando n tiende a infinito de las integrales de los g sub n sobre omega es la misma que la integral del límite de los g sub n cuando n tiende a infinito. La pregunta entonces es, ¿quién es el límite de los g sub n? ¿A dónde convergen los g sub n? ¿Ya? Los g sub n están dados así, como el ínfimo de los fk. Si yo tiendo el n infinito, ¿a dónde voy a converger con eso? ¿Quién es el límite de los gn? ¿Quién es el límite de los gn? A ver, pensemos eso. Ese debería ser el límite inferior Sí, de Fn. correcto. Pero ¿por qué es exactamente eso? A ver, pensemos en eso. Los Gn es una sucesión definida a partir del ínfimo de los fk. Ya. Entonces, si yo hago crecer el n, cuando n es infinito, tengo una sucesión, ¿cierto? Los g son una sucesión creciente. Entonces, el límite será como el más grande de todos los Gn, ¿no es cierto? Es decir, es el supremo. ¿Sí? Porque tengo una sucesión creciente. El límite entonces será el supremo. Será como el último de los Gn, es decir, el supremo. Entonces, por lo tanto, el límite será, por definición, va a ser el supremo del ínfimo de los fk. El supremo del ínfimo, ese objeto lo hemos conversado tiempo atrás. Cuando usted toma el supremo del ínfimo de algo, eso es el liminf, justamente. ¿Ya? Entonces, pasa precisamente que el límite de los g sub n es el límite inferior, el liminf de los fk. Eso es exactamente así. Por lo tanto, bueno, reemplazando esto acá arriba, entonces lo que se concluye es, vamos a anotarlo, por lo tanto, tenemos lo siguiente, que el límite, cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto?, de las integrales de los gn sobre omega, es exactamente la integral del límite inferior de los fn. ¿Ya? Tenemos una parte entonces del lema de Fatou, ¿cierto? Queremos demostrar que la integral del liminf es más chica que el liminf de las integrales. Ya, bueno, acá por lo menos tenemos la integral del liminf. ¿Sí? Hay que demostrar que esa parte entonces es más chica que el liminf de las integrales. Pero ahora podemos ocupar este hecho que está ahí marcado al centro de la pizarra con color rosado. ¿Ya? Porque sabemos que además sabemos que cada G sub n es más pequeño que cada Fn. Vamos a ocupar ese hecho ahora. Ya. Entonces, ahora hacemos uso de esta información. ¿Ya? Por otro lado, entonces, anotémoslo entonces. Por otro lado, dejamos esa igualdad ahí en pausa. Por otro lado, sabemos que
cada g sub n es más pequeño que cada fn, para todo n. Por lo tanto, si cada fn es más pequeño que cada gn es más pequeño, al aplicarle las integrales también se conserva por la monotonía. Sabemos que cada integral de gn en d mu es más pequeño que la integral de los fn de mu. También esto es válido para todo n. Bueno, entonces tenemos esa desigualdad. La integral de los gn es más chica que la integral de los fn. ¿Qué podemos hacer ahora? Tomar el liminf. Si esto es válido para todo n, le tomamos el liminf a esta cuestión, ¿no? Tome usted acá entonces el límite inferior cuando n tiende a infinito, por lo tanto de las integrales de los gn de mu es más chico que el límite inferior de las integrales de los fn de mu, ¿no? Aquí esto es un entonces y esto también es un entonces. Listo, ¿y ahora qué hago con esto? Estamos casi listos con la demostración. ¿No es cierto? Lo último que falta por hacer entonces es, bueno, espérenme. Lo último que falta por hacer es, ahora sí, comparar lo que tenemos, esto que está acá, lo voy a marcar con rojo, esto que acabamos de mostrar con esta última ecuación que teníamos al final de recién. ¿Cómo combino ahora estas dos ecuaciones, o estas dos inecuaciones que están aquí? Bueno, lo que pasa es que por este otro lado tengo el liminf de las integrales de los g sub n. ¿Ya? Tengo el liminf de las integrales. Por este otro lado tengo el límite de las integrales. Pero lo que pasa es que, claro, cuando usted tiene una sucesión de funciones o de números que converge, el liminf y el límite son lo mismo, ¿no? Entonces, naturalmente que como esa sucesión converge, estas dos cosas son iguales. Como esas dos cosas son iguales, se deduce lo que estábamos buscando. Entonces esto implica, por lo tanto, combinando estas dos ecuaciones que están ahí marcadas con rojo, se deduce que entonces la integral del liminf de los fn es más chica que el liminf de las integrales. Y ahí estamos listos. Fin de la demostración. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Eso es el lema de Fatou. ¿Alguna consulta? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Está claro? Lema de Fatou. Ya, después las próximas sesiones vamos a hacer ejemplos de toda esta cosa que estamos haciendo, ¿ya? Para aplicar los teoremas de convergencia monótona y el lema de Fatou. Por ahora solamente le doy la teoría, de ahí vamos a ver algunas aplicaciones. Ya, lo último que quiero comentarle entonces en la clase del día de hoy, lo último, es que cuando uno define la integral, ¿cierto? Todo esto que hemos hecho, la integral está definida para funciones que son medibles, que van de omega en algo no negativo, ¿no? Pero uno puede extender la noción de integral entonces para funciones que son
derechamente que podrían ser negativas también. ¿Cómo se hace eso? Con un truco que ya vimos en algún momento atrás, ¿no? Si ahora yo quiero tomar una función que vaya a R cualquiera, puede ser negativa, puede ser infinito, puede ser menos infinito incluso, ¿ya? Para una función definida así, uno igual puede entender una función medible. De hecho, eso ya lo definimos cuando definimos funciones medibles, lo definimos sobre R barra, no sobre los positivos realmente. ¿Ya? Si uno tiene entonces una función medible, uno puede entonces calcularle la integral igual. Hasta el momento hemos calculado integrales de funciones positivas. ¿Cómo se define la integral de una función negativa? Muy sencillo. La integral entonces de f de mu sobre algún conjunto E se define tomando las partes positivas y negativas de la función. Eso ya lo definimos en algún momento. Para una función arbitraria, uno siempre descomponía en su parte positiva y su parte negativa. Bueno, defino la integral como la suma de las integrales de la parte positiva a la parte negativa. Entonces, con esta noción, ahora uno ya puede calcular integrales de cualquier función. No tiene por qué ser positiva, realmente. ¿Ya? No tiene por qué ser una función positiva realmente. Y de hecho, entonces tiene mucho sentido ahora que tenemos funciones que son, ahora en este momento ya las funciones pueden ser posiblemente negativas, uno puede entonces tomar esta función, la función valor absoluto de f. ¿Cierto? Que esa sí es una función positiva. ¿Ya? Y uno puede entonces tomarle la integral a esta función. ¿Ok? Eso es una definición que vamos a ver ahora. Uno dice que una función es integrable. Derechamente se dice integrable cuando esta cantidad es finita. ¿Ya? Uno dice entonces que una función así definida en omega a mu a r barra es integrable si esta cantidad de aquí es finita. Y ese concepto, una función integrable, cuando su integral de la función valor absoluto te da algo finito, ese concepto se ocupa harto, de hecho. Es como una cosa como muy básica, pero que se ocupa un montón. Porque esta cosa, y eso es algo que vamos a conversar en algunas clases más adelante, esta cosa es algo que se llama una norma. Pero bueno, eso lo vamos a conversar en otro momento porque remite a otros espacios, a unas cosas que se llaman los espacios LP, que es un capítulo que hay que ver más adelante. Espacios LP. En particular los espacios LP, este es un ejemplo de algo que veremos más adelante, de un espacio LP. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos dos nociones. Primero, extender la integral a funciones ahora ya con cualquier signo, no necesariamente positiva. Y en segundo lugar, hablar de cuándo una función es integrable. Integrable en el sentido de que tiene sentido calcularle la integral, porque si no sería algo infinito nomás. Ya, eso. Vamos a quedar hasta aquí nomás. Estoy satisfecho con haber visto el lema de Fatou. ¿Alguna última consulta antes de terminar? Yo no tengo. No, profe. Ya, pues bacán. Ya. Listo, nos vemos el viernes entonces. Que estén bien. Chau, chau. Luego el viernes, que estén bien. Chao, Chao. Sergio. Chao.